Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Nos encontramos en el Viernes Santo, un tiempo particular. Y mi deseo primero de todo es que ustedes estén todos bien y asimismo sus familiares, las personas cercanas. En este momento que estamos afrontando un tiempo de confinamiento obligatorio, con espíritu positivo, orden, paciencia, solidaridad y creatividad. Han pasado ya unos cuantos días desde que el gobierno declaró el estado de catástrofe. Estamos en la fase 4 y nuestra vida ha cambiado de una manera que nunca habíamos imaginado. A lo largo de las últimas semanas hemos ido escribiendo reflexiones en nuestro corazón, meditando. Y aquí quiero compartir también con ustedes este momento de pasión y cruz de Jesús y a su vez también el tiempo que estamos viviendo. Nos encontrábamos haciendo planes para esta Semana Santa cuando un virus microscópico, pero terriblemente infeccioso, ha desbaratado no solo cuanto pensábamos hacer, sino también todo cuanto estábamos haciendo. Él solito nos ha sacado de nuestras rutinas particulares y nos ha impuesto una rutina general, el confinamiento en nuestras casas. Recordando lo que hice ayer, me doy cuenta que no tiene mucho que ver con lo que tenía apuntado en la agenda. Y si miro la agenda de hoy, descubro que lo que escribí ayer ya no corresponde en lo que estoy haciendo hoy. Y así esa agenda llena de tareas y compromisos que hace poco consultaba y que varias veces consulté durante el día, de repente se ha convertido en inútil y absurda. Inútil porque mientras dure esta situación hay quehaceres y citas a las que no nos podemos nosotros ahora comprometer. Y absurda porque la situación creada requiere todo un plan distinto. Un plan que nos permita distribuir el tiempo de otra manera, con unas propuestas completamente distintas a las que escribíamos en algunos días atrás. El ser humano que ha sido capaz de crecer en la tecnología, en la ciencia, en la medicina, ha sido capaz de fecundar un óvulo con un espermatozoide fuera del útero, de clonar una oveja a partir de una célula adulta, o de realizar la secuenciación completa del genoma humano, contempla hoy con una mezcla de perplejidad y digamos también estupefacción, como un agente microscópico infeccioso y celular es capaz de alterar por completo su vida. Esto pone de manifiesto al propio tiempo nuestra grandeza, pero también nuestra fragilidad. Somos como aquel gigante con pies de barro que soñó el rey Nabucodonosor II y cuya interpretación le dio el profeta Daniel. La epidemia provocada por el coronavirus nos ayuda a bajarnos de ese pedestal al que, impulsados por la soberbia, la vanidad, digamos también la arrogancia, nos habíamos subido apenas sin darnos cuentas. La vida siempre presenta varias capas, pero nosotros en muchas ocasiones nos quedamos en la superficie. En estos momentos hay muchas personas arriesgando su vida para que todo discurra con normalidad. Barrenderos, basureros, proveedores de artículos de primera necesidad, almacenistas, transportistas, dependientes de grandes superficies, cajeras, policías, técnicos de centrales eléctricas, conductores de medios de transporte público. Sin embargo, quienes aparecen en los medios de comunicación son los inconscientes que ponen en riesgo su vida y la demás y de las otras personas. El coronavirus, al amenazar la salud de todos por igual,
trae consigo una crisis sanitaria, pero además de producir un incremento extraordinario en el gasto sanitario y farmacéutico, está generando una crisis económica que hoy por hoy es muy difícil de cuantificar. El cierre temporal de empresas supone pérdida de productividad y de riqueza. El cierre de fronteras y la suspensión de celebraciones repercute de modo directo y muy fuerte en la hostelería, el turismo, el comercio. Por otra parte, las familias se van a ver obligadas a echar mano de unos ahorros que quedaron muy menguados con la crisis anterior. El plan económico presentado por nuestro presidente paliará en parte la situación, pero la recuperación económica será lenta y asimétrica. Todo esto deviene en crisis laboral. Muchas empresas se verán obligadas a hacer reestructuración de plantillas. Muchos autónomos no podrán mantener a flote sus negocios y muchos trabajadores irán a paro. Esta situación pone de manifiesto de una manera descarnada y brutal el carácter insignificante a que queda reducida la vida humana cuando se la despoja de las dos dimensiones que le son constitutivas, la relacional y la trascendente. Somos lo que somos gracias a alguien, a un alguien con la A mayúscula. Y somos como con otros que nos ayudan a ser y a los que ayudábamos a ser. Sin esta relación con Dios y el prójimo, la vida humana se vuelve tan plana e insignificante como la de un animal o de un vegetal. Pero hoy nos convoca el Evangelio de la Pasión. Leyendo hace unos momentos el relato del evangelista Marcos, que acentúa la plena desolación de Jesús. El grito de abandono lo refleja, pero no solo él. Marcos resalta las burlas, la antipatía de todos los que intervienen en la pasión, los que pasan, el sumo sacerdote y los escribas, los otros crucificados con él. Los discípulos han huido, Jesús crucificado no tiene compañía. Muere en el aislamiento. Siguiendo su presentación teológica de Jesús, el evangelista Marcos juega con la paradoja de la relación y el ocultamiento de Jesús, y la correspondiente de ver y creer. Es una enorme ironía que los asistentes están viendo la verdad del Jesús Rey de los judíos, lo tienen ante sus ojos y no lo ven y ni lo creen. Escuchar las últimas palabras de Jesús en la cruz solo puede hacerse de forma sincrónica, es decir, escuchando en ella simultáneamente nuestra propia pasión, la pasión de los crucificados de la tierra y la pasión de Dios. La cruz, esta cruz, es la cruz del presente y la cruz del seguimiento, es la que nos abre los ojos y nos capacita para escuchar el sentido de la cruz de Cristo que expresa la palabra de Jesús. Solo desde la experiencia de la pasión y la crucifixión de los hijos de Dios en la actualidad podemos sintonizarnos con el movimiento interior de la pasión de Cristo. Esa pasión en la cruz y con todo el significado que expresan sus últimas palabras. La pasión y la crucifixión de Cristo es realmente comprensible solo como pasión del Mesías de Dios. En Jesús no es solo un individuo humano el que está en juego, es toda la esperanza mesiánica. Por consiguiente, es la relación de Dios con el mundo la que está implicada en la crucifixión de Jesús. De hecho, el silencio de Dios en la crucifixión podríamos interpretarlo como ausencia y abandono, incluso como rechazo y maldición por parte de Dios.
Pero la resurrección del crucificado nos manifiesta que es su justicia y su amor lo que se realiza y revela en la crucifixión de Jesús de Nazaret. El silencio no era abandono y ausencia. Era la máxima expresión del amor fiel y entrañable de nuestro Padre Dios. La pasión y la crucifixión de Jesús es el centro de los acontecimientos de los que nos habla la palabra de Dios. Es el tema central del Nuevo Testamento, pero no se le puede aislar como si fuera un acontecimiento desligado de los anteriores y los siguientes. Es cierto que por una parte no se le puede descrucificar y transmitir la imagen de un Jesús blando o de un Jesús dulcísimo, pero también es verdad que la cruz no es lo único de su vida. Constituye el final de una historia. No se entiende la pasión y la muerte de Jesús sin la vida y el camino que conduce hacia ella. Toda la trayectoria, la vida de Jesús es la explicación de su muerte. La pasión y la crucifixión de Jesús es la abreviatura de toda su vida. Resume y condensa su actitud, su mensaje. Es la consecuencia de una apasionada esperanza, de una vida que nos llena de grande amor y de gran misericordia. Jesús es el hombre de la gran esperanza del reino. Vive un amor apasionado por la causa de los pobres, de los excluidos, de los oprimidos y de los enfermos. Crea vida donde hay enfermedad y muerte. Confiere esperanza a las personas que no tienen nada que esperar. Es un hombre libre que contagia libertad y liberación. Por los caminos empieza a reunir la nueva familia del reino. Desde su misma raíz va rompiendo los círculos diabólicos de la opresión religiosa, social, cultural, política de su tiempo. Hace caer las fronteras convertidas en trincheras. Jesús relativiza la ley como camino de salvación. Anuncia, en cambio, la llegada del reino de Dios como un nuevo comienzo, desde la pura gratuidad de Dios. Revela un nuevo rostro de Dios como perdón y misericordia. Un Dios buscador de lo perdido. Un Dios Padre. Su anuncio y su denuncia no deja a nadie como estaba. Suscita el rechazo de los poderosos. Los partidarios de la piedad de la ley lo consideran demasiado libre y liberador. Los celotes, este grupo, se distancian de él porque lo consideran demasiado blando y pacifista. El pueblo de los pobres no está dispuesto a sacudir sus miedos y sus inercias. Tampoco a ellos les saca las castañas del fuego. Jesús se va quedando solo en todos los frentes. Defrauda las esperanzas de todos. Por distintas razones, su pretensión mesiánica no puede menos de suscitar conflictos. Esa pretensión tiene sus costes. No se entiende del todo al margen de la adversidad, de la tentación, de la persecución y la tortura. La vida de Jesús no es vaselina en las heridas de la sociedad. Es sal que escuece y cura. Jesús es un hombre, podríamos decir, conflictivo. No es un hombre beatífico y lejano. La muerte de Jesús de Nazaret, como la de cualquier ser humano, está ya inscrita en la encarnación. Asumir nuestra condición humana implica asumir nuestra mortalidad. Jesús muere porque nosotros morimos. La muerte de Jesús no es indolor. No es una muerte natural por la que se van sucediendo las generaciones de la vida. No es un error malentendido. No es una mera casualidad histórica. Tampoco se puede atribuir solo a la maldad o a la torpeza personal de Judas, de Caifás.
o de Poncio Pilato. Jesús muere una muerte específica. Muere la muerte de un condenado a muerte. No es la suya una muerte bella, es una muerte infame. Le acontece en plena juventud como ejecución de una sentencia de pena de muerte. El Mesías muere la pasión y la muerte de un condenado. Su pretensión y su misión no cabían en los estrechos límites de la ley. A su Dios le quedan muy pequeños los límites del judaísmo. La práctica y la palabra de Jesús desbordan en la esperanza. Jesús se presenta como el Mesías, el Salvador, aunque si viene rechazado. El que muere en el madero es un maldito de Dios. Era evidente que Dios no estaba de su parte, y en cambio sabemos que Dios lo resucita, y eso nos llena de esperanza. Vista con los ojos de Jesús, la crucifixión es el culmen de su identificación con todos los crucificados. Radicaliza y verifica su solidaridad con las víctimas. En la cruz, Jesús se identifica con todos los que sufren. Es una identificación misteriosa pero real. Gustando hasta el fondo la amargura de nuestra pasión y muerte, Jesús la transforma. Las vive desde la absoluta confianza en el Padre. La sufre como realización de su amor, que es más fuerte que la muerte. De esta suerte, Jesús crea vida en medio de la muerte, libera del dolor en medio del dolor, libera de las cruces como crucificado. La cruz, que era signo de maldición humana, de su esclavización, se convierte por obra de Jesús en el signo de amor y de fidelidad a toda prueba. Es el signo de comunión con todos los que sufren. Además, la cruz de Jesús se convierte en el lugar donde se realiza la liberación definitiva de los hombres. En la muerte de cruz, Jesús hace surgir la vida. En el fracaso y la desesperanza, hace surgir el nuevo comienzo y la esperanza. De esta manera, Jesús crucificado recupera toda nuestra existencia humana. Quisiera contarles de una obra teatral que en el 1955 estuvo en escena en el pequeño teatro de Milán. El drama Proceso a Jesús, el autor Diego Fabbri, que en breve tiempo hizo después la gira por los principales teatros del mundo. El autor imagina una troupe de hebreos que después de la Segunda Guerra Mundial van de ciudad en ciudad para rehacer delante del público el proceso a Jesús y ver si fue condenado justa o injustamente. A un cierto punto, en la representación del drama, desaparece la separación entre público y actores, y todo llega a ser como un mismo estrado o escenario. Me recuerdo bien la impresión enorme que se produjo cuando en un cierto punto, desde la platea hasta en la silla de al lado, de repente, se levantaban los personajes y comenzaban a intervenir vivamente con aquellos que estaban en el palco. Entre dichos se miraba alrededor. La cosa parecía que se había escapado completamente de la mano de la organización y se pretendía, antes que nada, poder entender que también ello formaba parte de la representación. Después de haber escuchado los testimonios, siempre en la obra teatral, Pilatos, Caifás, Judas, los apóstoles, también esta vez la sentencia se pronuncia como de condena respecto a Jesús. El argumento principal del drama es que nada ha cambiado con su venida, que todo continúa como antes y que por lo tanto él no puede haber sido el Hijo de Dios. Pronunciaremos pues la sentencia, dice el presidente del tribunal, dirigiéndose al público. Pero quisiera preguntarles primero a ustedes, cristianos, los aquí presentes, ¿quién era? ¿Quién es? ¿Quién es para ustedes Jesús de Nazaret?
Es en este punto donde todo cambia. Se levanta un sacerdote que estaba allí de incógnito, la prostituta arrastrada al teatro por su amigo intelectual, un joven huido de casa, una mujer de la limpieza del teatro, a la que han matado a su hijo como subversivo, y cada uno de ellos grita que Jesús está en el inconfesado secreto de su propia vida. ¿Y por qué no pueden prescindir de él? Se entiende entonces que no es en efecto verdad que todo ha permanecido igual como estaba antes de él. Y el presidente del tribunal, poniéndose de pie, concluye: ¿por qué no lo gritan fuerte en cualquier parte y siempre lo que han dicho en esta tarde? Todos deberían gritar, todos, porque de otro modo se repite igualmente para ustedes lo que nos aconteció para nosotros entonces: renegar, condenar, crucificar a Jesús. Yo debo ahora proclamar en voz alta y ante todos ustedes, continúa el presidente del tribunal, que no sé aún si Jesús de Nazaret ha sido verdaderamente aquel Mesías que nosotros esperábamos. No lo sé. Pero es cierto que Él solo alimenta y sostiene desde aquel día todas las esperanzas del mundo. Y yo lo proclamo inocente, mártir y guía. Hasta aquí yo he sido, para así decirlo, el entrevistador. Les he formulado a ustedes la pregunta: para ustedes, ¿quién es Jesucristo? Llegado a este punto, les dejo que sean ustedes a tomar en la mano el micrófono y preguntarme a mí: y para ti, ¿quién es Jesucristo? Tengo la gracia, porque es gracia de lo que se trata, no ciertamente por mérito, y es más, la alegría de poderles decir, me parece que con toda sinceridad, sí, también para mí, como para Pedro, como para los apóstoles, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En medio de toda esta situación, quisiera ir concluyendo. Hay personas que, como el pueblo judío en medio del desierto, se pueden preguntar: ¿dónde está Dios? Recuerdo de haber leído años atrás un hermoso libro de un autor, Elie Wiesel, Premio Nobel de la Literatura, superviviente del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. En su libro de memorias, La Noche, cuenta cómo tras la fuga de varios presos del campo, los alemanes eligieron arbitrariamente a 3 presos, 2 adultos y un niño, con el fin de ahorcarlos y dar un escarmiento al resto de los presos. Los guardias nos mandaron formar a todos, así escribe Elie Wiesel, y los cuellos de los 3 condenados fueron introducidos en 3 lazos. ¡Viva la libertad!, gritaron los adultos. Pero el niño no dijo nada. Detrás de mí, cuenta Elie Wiesel, alguien en voz baja preguntó: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Las 3 sillas cayeron al suelo. Los 2 hombres adultos ya no vivían, pero la tercera cuerda aún se movía. El niño agonizaba retorciéndose en la horca, buscando de salvarse. Detrás de mí, el compañero seguía preguntando: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y dentro de mí oí una voz que respondía: ¿qué dónde está? Ahí está, colgado de la horca. Podemos reconocer en este relato lo que nos dice el mismo Jesús en el Evangelio. Los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo estuviste enfermo y fuimos a verte?
Y él nos contestará: en verdad les digo que cuando hicieron a uno de estos hermanos míos más necesitados, lo hicieron a mí. Dios está en cada enfermo afectado por el coronavirus que se encuentra aislado y en sus familiares que viven con angustia dicha situación. Dios está también en cada uno de los profesionales sanitarios que, a pesar de saber el riesgo que corren, fieles a su vocación, atienden a los enfermos. Dios está en las personas mayores que, solas o en las residencias, se encuentran preocupadas y con un cierto miedo. Dios está en esos hijos y nietos que protegen, cuidan y atienden a sus padres y abuelos. Dios está en cada uno de los proveedores de artículos de primera necesidad, almacenistas, transportistas, cajeras, policías, conductores de medios de transporte, basureros, profesores, locutores de radio, que en medio de esta situación nos hacen la vida más serena. Dios está en esas familias donde alguno de sus miembros sufre una enfermedad mental. Dios está en cada persona que ayuda a sus vecinos mayores y les aporta cercanía y humanidad en este confinamiento. Dios está en esos padres y madres que, a pesar de estar preocupados por su futuro laboral, hacen las tareas de casa, hablan y juegan con sus hijos y organizan actividades compartidas, ver una película o las fotos de las vacaciones, hacer un karaoke, hacer un juego. Y tratan así de hacer más sereno y alegre el confinamiento de toda familia. Dios está en cada persona que sufre y en quien hace las cosas pensando en los demás. Espero que estas reflexiones les hagan bien al corazón de cada uno de ustedes y en este tiempo de confinamiento. En estos días yo estoy escribiendo mi diario de todo lo que vivo, de lo que siento, de todo lo que va pasando en estos días en que tengo que estar encerrado en mi casa. Y me alegraría mucho si también ustedes se estimulan a poner por escrito sus propios sentimientos o hacer un pequeño diario de estos días. O también junto a sus familias. Releerlo entre algunos tiempos les servirá para decir: hemos vivido un tiempo particular, hemos vivido una Semana Santa distinta, pero aquí están los resultados de nuestras reflexiones, de nuestras oraciones, de nuestros encuentros, de la vida y el calor de nuestro hogar. Queridos hermanos y hermanas, les dejo estas pocas reflexiones, pobres, pero hechas con el sentimiento. Y les deseo a todos ustedes que puedan tener una feliz Pascua de Resurrección.